Vamos a empezar. Eh, eso es. Bueno, voy a hablar un poquito de por qué este tema, ¿no es cierto? Es victimismo versus protagonismo. Y bueno, realmente creo que viene muy al caso este tema, debido a que estamos viviendo una ola, ¿no es cierto?, de noticias negativas, de preocupación por el tema económico, por el tema social, varias cuestiones que nos hacen pensar a veces de que estamos indefensos frente a lo que pueda pasar. En todo caso, siempre habrá personas que pueden salir adelante de una determinada situación y habrá otras personas que tal vez se queden en ese rol, ¿no es cierto?, de no hacer nada y de quedarnos completamente indefensos. Realmente a mí me comenzó a interesar este tema cuando yo trabajaba en una empresa que era buena empresa y tenía, digamos que tenía un buen sueldo, no me faltaba nada. Ok, pero por situaciones que pasan en la vida tuve que salir de esa empresa y de algún modo tuve que emprender. Eso fue hace unos 4 años, 4 o 5 años aproximadamente. Y ahí me di cuenta realmente que no valoraba lo que tenía en ese entonces de mi trabajo. Me pasaba quejando, pensaba de que otros les caía mal, pensaba eh, de que todo se mueve por palancas, de que no existe justicia. Y eso me llevó a tomar la decisión de salir. Y cuando ya estuve dentro digamos, ya afuera, me di cuenta que la única persona que podía depender de mí, o podría yo depender, es de mí mismo. Porque yo, de alguna manera, tengo que salir adelante, yo de alguna manera tengo que sacar adelante a mi familia. Tuve que aprender muchas cosas nuevas y a partir de eso fue como yo estoy trabajando de manera independiente, ¿no? Algunas cosas y no he tenido ninguna, a lo menos hasta antes de la pandemia, sin ningún problema en seguir dependiendo de mí mismo. ¿Sí? Algo que quisiera iniciar es este libro, ¿no es cierto?, que se llama Again Free Life, el juego de la vida libre. Y es un psicólogo, ¿no es cierto?, Steven Karman. Él trabajó con el análisis transaccional y creó una teoría que se llama el drama del triángulo, ¿no? El drama del triángulo. ¿En qué consiste este drama realmente? Bueno, lo que él plantea es que dice que todos nosotros tendemos a estar en alguna posición, en alguna posición. No sé si alguien, no sé si el micrófono alguien le puede apagar, por favor. Estén abiertos y pueden verificar sus micrófonos. Entonces, hablamos del triángulo del drama. El triángulo del drama plantea de que cada persona asume una posición en particular. Tenemos una posición de víctima, ¿sí? Que soy indefenso, de que estoy estancado, de que estoy débil, pobre de mí. em, las cosas han venido dando acá, y siempre se enfocan en lo externo, ¿no? Este gobierno, esta situación, este trabajo, este jefe, este profesor, esta persona, este vecino que me hace sentir desgraciado, que me hace sentir mal, no puedo hacer nada realmente. ¿Sí? Asume de esa posición, pero dentro de esta posición también hay un villano, ¿no? Hay un villano que es el perseguidor, es del que yo le culpo, ¿no es cierto?, del rol de la víctima. Es tu culpa. Eh, eres tú el causante de las cosas. Echamos la culpa a otra persona de las desgracias que tenemos internamente. Esto se ve mucho, ¿no es cierto?, en este tema político, si no se han dado cuenta, pero cada político, cada partido político utiliza esta estrategia, ¿no? De siempre minimizar al otro, de perseguir, de que el otro es del malo, para el de la izquierda, el de derecha es malo, para el de derecha, el de la izquierda es malo, buenos, malos, comenzamos a polarizar la situación y lo que único que genera es más división, más polarización de la sociedad y por ende una una mayor crisis, ¿no? Porque sabemos de que en la cooperación es donde podemos salir adelante. Sin embargo, hay este rol también del perseguidor que tenemos, del malo de la película, el villano. ¿Ok? Y adicionalmente a eso hay un salvador, ¿no es cierto? Que nosotros nos inventamos. Esta persona es la que nos va a salvar,
la que nos va a aliviar el dolor, la que nos va a quitar la dependencia de víctima, la que nos va a salir nos va a ayudar a salir de esta posibilidad. Entonces, la política también sabe muy bien esto, siempre hay un Mesías, ¿no es cierto? Una persona salvadora que nos va a aliviar las cosas, que nos va a ayudar a solucionar los problemas. Entonces, estamos en este círculo, en este triángulo, perdón, todo el tiempo. Es un triángulo vicioso. No solamente pasa en el ámbito político, sino también en el ámbito familiar. Por ejemplo, yo víctima, puede ser el perseguidor, puede ser mi pareja, y el salvador puede ser un familiar que tengo. Puedo asumir el rol de víctima como alumno, puedo decir que el profesor el que me persigue o el que me coge el diente, y ¿no es cierto? El rescatador puede ser el director de la escuela o la decana. Sí, entonces yo estoy en ese triángulo completamente y estoy ahí, ahí, ahí dándome vueltas y no salgo de eso. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos comportamientos, tanto de la víctima. Ahora, lo que nosotros debemos de intentar es que la víctima se convierta en responsable, que se haga responsable también de su situación. Con eso no les quiero decir que hay víctimas, sí las hay, porque tal vez sí recibieron algún tipo de abuso, algo en particular, pero algo relevante de esto es que de alguna manera puedes asumir tu responsabilidad con lo que está pasando, o por lo menos tomar la responsabilidad de cómo reparar el daño que te hicieron también. O sea, es parte de la vida también asumir ese rol de responsabilidad frente a lo que te está pasando. Un ejemplo de esto es que dicen, bueno, tú no eres responsable de los padres que tienes, ¿no es cierto? Pudiste haber tenido unos padres súper abusivos o malos padres, por así decirlo, pero es tu responsabilidad el cortar ese círculo y salir adelante. O sea, no porque tu padre es alcohólico, ¿no es cierto? Tú vas a ser alcohólico también. Entonces, ahí viene un tema de responsabilidad también. Entonces, la víctima de eso. El rol de perseguidor, aquí más bien lo que hacemos es trabajar en el tema de la asertividad, que tenemos que transformar esa parte de ser perseguidor, más bien a decir las cosas y reclamar las cosas con asertividad, que es muy diferente. Ser firme, pero también a la vez de ser firme, también respetar los derechos de los demás, saber cómo decir las cosas. ¿Ok? Y el tema del rescatador, lo que debemos transformar nosotros es que ese rescatador sea más bien una persona que sea cooperando y que ayude con empatía a los demás. Entonces, si nosotros trabajamos en estas tres cosas, créanme que podemos formar una mejor sociedad. Entonces, vamos a ver un poco las diferencias, ¿no es cierto?, entre víctima y protagonista, que era el tema de este podcast. Primer comportamiento, ¿no es cierto?, de la víctima. La culpa es culpa del alcalde, culpa del gobierno, culpa de mis padres, culpa de mi profesor, culpa del director, culpa de la decana, y pasamos echando la culpa a los demás. ¿Sí? No asumimos la responsabilidad, sino que siempre tratamos de echar todo el lodo afuera. Algo que se ve mucho es que nosotros echamos la culpa de la situación actual a otras personas externas y no nos damos cuenta muchas veces que nosotros también causamos, de alguna manera, en algo somos responsables también de lo que estamos viviendo. Versus, que es del tema del protagonista, soy responsable de. La responsabilidad es la capacidad de responder frente a una determinada situación. La responsabilidad tiene que ver con una ley que se llama en física de Newton, se llama la ley de causa-efecto, que dice, cada efecto tiene su causa y cada causa tiene su efecto, causa y efecto, ¿no es cierto? Yo me caigo porque pisé mal, ¿sí? Yo tengo alguna nota, saqué una mala nota en el examen porque no estudié, o sea, hay una causa y un efecto. El tema es que este tema nos lo olvidamos muchas veces. Y algo importante es que todo en la vida, casi todo en la vida, es un resultado. Casi todo, porque puede haber un pequeño margen de que no, pero casi todo es un resultado. Por ejemplo, la salud, mi estado de salud es un resultado de muchas decisiones que yo tomé para tener mi actual salud. Tiene que ver con mis hábitos, tiene que ver con mi alimentación, tiene que ver con, con lo que yo, con lo que yo, con lo que yo estudio, tiene que ver con cómo yo cuido mi mente, mis pensamientos, tiene mucho que ver con eso. Entonces, la salud es un resultado. Eh, Mi tema financiero, ¿no es cierto? Que es mi parte financiera, por así decirlo, también es un resultado. ¿De qué es un resultado?
muchas veces de mis creencias, de la manera en cómo gasto el dinero, de la manera en cómo administro el dinero, de la manera en cómo yo propongo hacer nuevas cosas. Entonces también es el resultado, ¿no es cierto? Las personas que tal vez están ahorita más complicadas que otras sería porque unas preveyeron un mejor control, tal vez tienen más ahorros, tal vez hicieron una de inversiones em, más acordes o más adecuadas frente a otras personas que fueron irresponsables con el tema del manejo del dinero. Entonces, todo en la vida viene a ser un resultado. Entonces, vamos viendo. Vamos viendo otra característica de las víctimas. Las víctimas suelen justificarse con que las cosas son así. Así me enseñaron a mí y así me voy a morir. Las cosas son así. Siempre quieren tener la razón. Cuando les dices que cambien o que hay cosas diferentes, se mantienen en que las cosas son así. No se actualiza, sino que sigue defendiendo principios, sigue defendiendo creencias sin llegar a cuestionarlas nunca y sigue con eso. Y trata a los otros y dice que los otros están equivocados cuando no comparten sus propias creencias. Las cosas son así. Algo muy común de esto es cuando hay personas que te dicen, si yo siempre he hecho así las cosas, ¿para qué voy a cambiar? ¿Sí? Versus el protagonista que siempre está abierto a aprender, está abierto al cambio, está abierto a cuestionar sus propias creencias, a cuestionar su propio aprendizaje. Es parte también de ser protagonista. Sí. El siguiente comportamiento es que el siguiente comportamiento de la víctima es que crees en lo que te dicen. Entonces, lo primero que ves cualquier noticia en el Facebook y lo primerito que haces es ponerle compartir. No viste la fuente, simplemente te dejaste llevar, hay mucha noticia falta, pero tú lo que haces es creerte y comienzas a horrorizarte por noticias que ni siquiera son verdad. O lo que te dijo tu abuelita, ¿no es cierto? Te creíste toda tu vida, te creíste de que para calmar tu dolor de espalda necesitas ponerte paños fríos en la frente y con eso creciste y nunca más te cuestionaste. Aprendiste, te creíste lo que te dijeron. Tiene que ver muchas con las creencias también, ¿no? Te dijeron alguna vez que el dinero es malo, que tener plata es malo, entonces te creíste y te mantienes en eso, ¿no? Te creíste de que las personas pobres es porque no quieren trabajar y te creíste en eso y te mantienes en eso. O sea, no cuestionas y te crees lo que dice. Por favor, los micrófonos. Siguiente versus el protagonista es que investigas por tu cuenta, es decir, no crees nada a nadie, no crees nada a nadie, sino que eh, tú mismo investigas, tú mismo te das cuenta de las cosas y tú mismo encuentras tu propia verdad. No te quedas con lo que te dicen, sino que tú vas más allá de la situación. Voy nada más a salir un ratito porque creo que me están pidiendo admisión a la sala. No sé si yo tengo que... No, ya no, ya no. Entonces, eso es lo siguiente, no investigas por tu propia cuenta. Una cosa recomendable aquí, nunca te creas nada de lo que te dicen. ¿Por qué tienes que creerte en algún credo, en alguna cuestión? Simplemente es investigar por tú mismo las cosas, encontrar tu propia verdad. Eso es lo que hace el protagonista. Siguiente comportamiento del protagonista. Primero, la víctima es cuando critica a los demás. Pasas criticando, es facilito, ¿no es cierto? Opinar. Vemos del Facebook, siempre están opinando, criticando, diciendo las cosas que deberían ser de una determinada manera, que está mal, que está bien. Siempre es lo mismo. Pasas criticando siempre a los demás, criticando las nuevas formas, ¿ok? Pero el protagonista, en cambio, actúa dentro de su área de control. Es decir, si bien no puede cambiar la problemática, no puede cambiar la corrupción del país, porque eso tal vez no depende de la persona, pero sí en su propio círculo, por lo menos sí lo hace. Lo hace con su familia, lo hace en su entorno general. Eso hace el protagonista. Actúa dentro del área de control que tiene. El tema de la violencia también es algo bastante curioso, ¿no? O sea, aquí todo el mundo está en contra de la violencia, están en contra del fascismo, de lo que está mal en la sociedad, y criticas y juzgas y luchas, pero ¿qué pasa cuando tú mismo eres violento? O sea, vas a una charla o vas a una manifestación antiviolencia y llegas a la casa a patear el perro, a gritarle a tu hijo, a ser desconsiderado, a cruzártele a un conductor porque está enojado. Entonces, ¿de qué sirve realmente si tú no empiezas por ti mismo?
O sea, no puedes criticar algo si primero no actúas. Y eso hace el protagonista. Em, algo importante del protagonista es que no se queda ahí, ¿no? Si, por ejemplo, está en contra del tema ambiental, organiza grupos, hace cosas, hace algo al respecto. No simplemente se queda en la posición de criticar, que es siempre lo más fácil. Y realmente el mundo no cambia con las críticas, no cambia con las opiniones, el mundo cambia con los hechos y con las acciones. Lo siguiente, ¿no? La víctima o el que es víctima se queja. O sea, es tan fácil quejarse del gobierno, de la situación, del otro, del trabajo, de ser estudiante, de un montón de cosas más. Sí, eh, y sabemos que la queja es algo recurrente en nuestra sociedad. La pregunta que les quiero hacer simplemente para reflexión interna es ¿cuánto tiempo nosotros aguantamos sin quejarnos? Podemos aguantar una semana, 2 semanas, 3 semanas, o podemos aguantar tal vez unas pocas horas. Entonces, la diferencia entre quejarse y reclamar, que es el tema del protagonista, es que el reclamo es algo al respecto. Por ejemplo, una queja es llegar a mi casa y decir, ay, la pared está sucia. Llega el otro día y sigue, ay, esa pared qué sucia que está. Eh, te levantas del otro día, ves la pared y dices, "Ah, esa pared qué sucia que está". Eso es quejarse, eso no sirve de nada. El reclamo, en cambio, es, ok, esa pared está sucia, por favor, en toda la familia, le pido a toda la familia que hagamos una minga para pintar la pared. Eso es un reclamo. Lo mismo pasa en clases, ¿no es cierto? Una cosa es decir, el profesor tiene mala metodología, no le entiendo en clases, no sé, eso es quejarme. Pero cuando yo digo, a ver, yo hago un escrito o le pido una reunión al profesor para explicarle directamente lo que nos puede estar molestando, eso es un reclamo. Entonces hay que transformar la queja en el reclamo. La queja mantiene estados de ánimos negativos, obviamente, y el reclamo nos da mayor asertividad, nos da mayor protagonismo. Algo importante también de esto es la teoría de bueno, no sé si ustedes lo leyeron, que es el libro, uno de los libros más leídos, que es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. Él habla de que hay dos locus de control, ¿no? ¿Qué es lo que te controla? El control del destino interno, que del interno es que las cosas dependen de mí y yo puedo controlar mi propio destino. Y el otro, y la mayoría de personas está, es que los otros controlan mi destino. Los otros controlan mi destino. Le doy todo el poder a los otros porque de los otros depende mi destino. Eh, alguien por ahí hizo un estudio que no recuerdo dónde, pero decía que más o menos del 90% de las personas están en esta etapa, de que otros controlan mi destino. Los otros son los que tienen que cambiar. La pareja es la que tiene que cambiar. El profesor es el que tiene que cambiar. Los otros son los que tienen que cambiar. Los políticos tienen que cambiar, pero yo realmente no soy el que tengo que cambiar. Entonces, hay que irnos desde el control externo hacia el propio control interno, ¿sí? Entonces, esto es algo que también nos da posibilidades. Algo, ya para terminar, quisiera quedarme con esta frase de que las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a las propias circunstancias. Entonces, esa sería como la parte final de esto. Entonces, yo no sé si es que tienen em, alguna pregunta, algo que quieran interactuar. Voy a abrir el espacio. Igual si es que no quieren hablar, me pueden poner por chat, ¿no es cierto?, las preguntas y yo voy leyendo. No sé, ¿alguien se anima? Sí, yo sé que fue bastante rápido, pero vamos un poquito por ahí, ¿no? O si quieren que profundicen algo, también me lo dicen. Si tenemos un tiempo, si no quieren hablar, pueden ponerlo por el chat también para ir leyendo las preguntas y poder ir contestando. ¿Nadie? A ver, dice María Belén Endara, dice, ¿cómo se puede pasar de víctima a protagonista? Es una lindísima pregunta porque realmente es desde el rol de la responsabilidad, María Belén. Por ejemplo, cuando yo no tengo dinero, cuando yo tengo problemas por dinero, porque pienso de que me va a ir mal, porque tal vez mi negocio se tuvo que cerrar. Entonces, ¿qué hace el protagonista? El protagonista se educa.
Hay muchos libros, por ejemplo, de educación financiera, de hacer inversiones, de nuevas posibilidades, se abren nuevos aprendizajes y cambia de esa manera. Yo lo que te diría es que hay que hacer mucho crecimiento personal ahí. Crecimiento personal no simplemente es leerse libros de autoayuda, que de alguna manera creo que pueden ayudar. El crecimiento personal tiene mucho que ver con cuestionarte tus propias creencias, cuestionarte tus propias maneras de hacer las cosas, preguntarte cosas que puedan a ti ayudarte a crecer. Por ejemplo, cuando te pasa algo, cuando tienes una situación, preguntarte, ¿para qué está pasando esto? ¿Para qué está pasando? ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? ¿Qué me hace falta a mí para poder cambiar esta situación que estoy teniendo? Entonces, de esa manera se va haciendo las cosas. En mi caso, eh, no sé si le doy un ejemplo, en mi caso, a mí me afectó también duramente el tema de la pandemia porque yo me dedicaba también a la capacitación presencial, eso, y la consultoría también, eso a mí se me eliminó de plano. Pero yo he estado haciendo, por ejemplo, muchos cursos de marketing digital para poder lanzar, hacer cursos hacia afuera, ¿no? Porque digo, bueno, aquí el país no puedo, pero ¿por qué no puedo hacer hacia afuera? Entonces creo que de alguna manera digo, bueno, entonces ya depende de mí también el poder hacer eso. Entonces yo quiero vender mis cursos hacia afuera, porque sé que tal vez las oportunidades están por ahí, pero siempre es tratar de ser proactivo frente a la vida. Tú puedes ser reactivo frente a la vida, que es quejarte frente a los demás y quedarte en ese rol de indefensión, o puedes decir, bueno, ya están las circunstancias así, ¿qué voy a hacer adelante? ¿Sí? Entonces, tiene que ver mucho con el tema de actitud. La psicología ayuda mucho en esto, puedes también ir donde un profesional, ¿no es cierto?, de la salud mental, para ayudarte a ver ese tipo de cosas, ¿no? Porque a veces nosotros somos los que nos boicoteamos. A veces ser víctima nos da ciertas ventajas también. Cuando nosotros conversamos sobre lo mal que nos va, parece que estamos en concurso, ¿no? A veces hablamos con alguien, con algún amigo, y le decimos, oye, sabes que estoy súper mal por esto, por el otro, y el otro te responde, uy, pero eso no es nada, yo estoy peor que tú, y comienzan a hablar. Es como una lucha de quién está peor. Eso refleja muchas veces cómo está nuestro estado interno. Entonces, el ser víctima también tiene sus ganancias. Cuando tú generas de alguna manera lástima o pena, obtienes la atención de las personas. Entonces, es cuestionarte muchas cosas, ser consciente de esas pequeñas acciones que te pueden estar boicoteando lo que tú quieras llegar a hacer. ¿Sí? No sé si te pude contestar, María Belén. Dice Cristina, dice, ¿puedo ayudar a alguien a salir del papel de víctima? A ver, Cristina, sí. A ver, en tema de psicología es que tú no puedes ayudar a nadie. Eso es una regla, ¿no es cierto? Tú no puedes ayudar a nadie si esa persona no quiere ser ayudada. Pues si una persona no quiere para nada crecer, ¿no es cierto? O no se hace responsable de su propia salud mental, tú muy poco puedes hacer. Ahora, lo que sí puedes hacer es como influir ciertamente, como influir ciertamente. Yo, por ejemplo, con mis hijos, tengo una, tengo un hábito, ¿no es cierto? De cuando me voy a dormir, les digo, a ver, ¿por qué tienen que agradecer este día? ¿Qué fue lo bueno que les pasó? ¿Qué aprendieron de esta lección? ¿No es cierto? Entonces son preguntas que a veces hacen reflexionar a mis hijos de pequeños y de alguna manera le influyo con preguntas a que pueda responderse muchas veces. Yo siempre amo las preguntas porque el crema de la magútica socrática te da esa posibilidad de que con unas buenas preguntas logras una reflexión en la otra persona. No necesariamente le tienes que decir, pero con un par, con unas preguntas bien formuladas, puede ayudarle a que se dé cuenta. Y luego poco a poco ir como manifestándole estas teorías profesionales, conferencias, cuestiones que sí pueden ayudar un poco a cambiar ese rol. Sí. Entonces, no sé si es que Cristina pude responder a tu pregunta. Ok. ¿Alguien más? ¿Más preguntas? Tenemos unas dos preguntas más. ¿No? Si quieren pueden poner por el chat igual. ¿No? Buenas tardes. Bueno, yo tengo una Fernanda, gracias. pregunta. Sí. Clara Fernanda. Bueno, estoy tratando de enviarla, pero bueno, no sé, ya por eso me animé a hacerlo aquí en el Ajá. audio. ¿Protagonismo está ligado al liderazgo o son dos cosas diferentes?
Protagonismo y liderazgo. Sí, bueno, yo creo que el tema del líder, hay varias teorías que te dicen que el líder es la persona que inspira a los demás, que hacen. Sin embargo, creo que el protagonismo tiene que ver con un liderazgo personal, de poder asumir tus propias consecuencias. Entonces, si hablamos desde la teoría del liderazgo personal, creo que sí es algo muy parecido, ser protagonista de tu situación. Eh, por ejemplo, yo me doy cuenta cuando estamos en ese rol de víctima, en clases pasa mucho, ¿no? O nos pasaba cuando estábamos en el tema presencial, de que llegaban tarde algunos estudiantes y decían, llegué tarde porque hubo tráfico. Llegué tarde porque hubo tráfico. O sea, es decir que, o sea, que tienes que cambiar todo el tráfico para que tú llegues temprano. Cuando sabemos que el tráfico de Quito, bueno, antes de la pandemia, estaba colapsado por todos lados. Así que no es justificación eso. A veces un estudiante en otra universidad me dijo esto yo no le entregué el trabajo porque se me dañó la impresora. Sí, otra frase así como que dices, oye, pero o sea que la entrega de tu trabajo depende de una impresora. Hay otros que van mucho más allá, ¿no? No sé si han escuchado esto de que dicen, mi pareja me hace feliz. O sea, le das toda la responsabilidad a la pareja para que te haga feliz a ti. Y eso es un error porque muchas veces haces que la otra persona haga cosas por hacerte feliz a ti, pero no la deja de la otra persona hacer como quiere ser. Y eso también se comete con los hijos. Yo quiero que mis hijos me hagan feliz a mí. Y tal vez los hijos tienen que vivir una vida que yo quiero, pero que ellos no quieren. Entonces, creo que el tema de liderazgo es asumir mis propias ideas, asumir mi propia responsabilidad y dejar que otros también asuman su propia responsabilidad. Entonces, creo que por liderazgo personal son muy parecidos los conceptos. Y bueno, si vamos más allá a los líderes que inspiran, creo que sí, un líder que inspira debe ser un líder protagonista. Muy difícilmente una persona que llega a ser líder podría estar en el rol de víctima. Entonces sí creo que son conceptos completamente relacionados. Creo que una característica fundamental del líder, o una competencia, por así decirlo, debería ser ser protagonista. Sí, no sé. ¿Te pude responder Sí, la pregunta, gracias. Fernanda? Sí, sí, Sí. sí, gracias. A ver, dice, vamos con Clever. Clever dice, si estamos en el papel de salvadores para alguien, ¿cómo podemos hacer para que ese alguien se responsabilice? Uf, también es una buena pregunta. Claro, el rol de Salvador también es un rol también disfuncional, ojo, ¿no? O sea, yo estoy salvando y estoy como ayudador. A veces, eh, a veces muchos profesionales de la salud mental cometemos ese error muchas veces, de querer salvar a otro, de querer estar ahí haciendo milagros o cosas así, y eso no existe realmente. ¿Sí? Hacer que otra persona, querer en el milagro o creer de que yo puedo ayudar a alguien siendo el salvador, es igual de disfuncional que ser víctima. Entonces, para que alguien se responsabilice de la cuestión como decía anteriormente, estaba ligado al tema de las preguntas, hacer buenas preguntas, establecer mecanismos, ¿no es cierto? Depende de qué persona sea la que quieres que se responsabilice, pero si es tu hijo, por ejemplo, tú podrías ayudar a la responsabilidad. Podrías ver que él responda por las consecuencias de sus acciones, que sea responsable de lo que no hace los deberes, de lo que no arregla su cuarto. Cuando estableces consecuencias a través de comportamientos, estás logrando también que sean responsables. Y no solamente hablo con castigos, sino con refuerzos positivos también. Saber que si yo hago algo, cuando yo reconozco mis errores, cuando yo digo que me equivoqué, cuando pido perdón, sí, estoy responsabilizándome de la situación, porque todos los seres humanos podemos equivocarnos, pero las personas que están en ese rol de víctima es como que niegan el tema niegan el tema de la responsabilidad. Es como que no tienen una suficiente autocrítica. Entonces, deberíamos especificar muy bien las consecuencias, ya sean positivas o negativas, a partir de un comportamiento y explicarle por qué. En la empresa también se da mucho eso. Mira, yo te pongo un llamado de atención por esto y por lo otro. Te explico y hago un acuerdo contigo para que no se vuelva a repetir. Entonces, de alguna manera estoy fomentando la responsabilidad. ¿Sí? Gracias, Claire. No sé si te respondí la pregunta. Ok, vamos, más preguntas. Más preguntas, tenemos una más. Si quieren por el chat o por ahí mismo. No, no. Ok,
Bueno, entonces eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco mucho por su participación. No dejen de asistir a estos podcasts, que es una iniciativa genial, ¿no es cierto?, de la universidad y también desde la Facultad de Psicología, que estamos dando como estas pastillitas, ¿no es cierto?, porque son pastillitas que pueden ayudar mucho. Por favor, compartan esta información, compartan a sus contactos. Acuérdense que esto es un servicio a la comunidad, entonces siempre es bueno como ir con esto. Si ustedes pueden ir con este mensaje también a sus casas, a sus hogares, a sus amigos, creo que también estamos nosotros proponiendo algo adicional. Así que yo les quiero agradecer por este tiempo y espero verlos pronto en una nueva oportunidad. Así que gracias y nos vemos pronto, ¿no? Y a ser protagonistas de nuestras vidas. Así que hasta luego y gracias. Conocimiento adecuado y sepan cómo aplicar. Ya, el rol de maestro es claro. Gracias, profe. Gracias, María Cristina.